Hoy vamos a conocer la historia y las ideas del hombre cuyas enseñanzas fundaron una de las religiones más practicadas del mundo. La vida y las prédicas del Buda, al que se le conoció en su infancia con el nombre de Siddhartha Gautama, se han expandido de oriente a occidente por todo el planeta. Independientemente de los cuestionamientos teológicos y filosóficos que se le han hecho a esta religión, resulta de gran valor conocer sus principios elementales y el origen de la misma. La historia del Buda, como todo el budismo, es principalmente una historia sobre cómo afrontar el sufrimiento y la pesada carga que en ocasiones significa la vida en la tierra. Acompáñennos hasta el final del video. Les habla Reinaldo Carrillo y hoy les traigo la excelente noticia que desde el equipo de la Nueva Enciclopedia hemos lanzado un nuevo canal para ustedes llamado Misterios de la Historia. Allí mi persona les estará narrando videos de una gran variedad de temas, todos muy interesantes. Estoy seguro que les va a encantar. Aquí en la pantalla les va a aparecer el enlace para que se vayan metiendo de una vez, para que vean lo que hemos publicado, para que se suscriban y de verdad espero que les guste y que aprendan tanto como nosotros con este nuevo canal. Ahora sí, sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Siddhartha Gautama nace entre los siglos VI y IV a.C. Era el hijo de un rey adinerado de los montes del Himalaya en Nepal. Sus padres creían que Siddhartha se convertiría en alguien extraordinario y para estar seguros de ello, le pidieron a un astrólogo que consultara con las estrellas para saber el futuro de su hijo. Este astrólogo profetizó que el entonces joven Buda se iba a convertir o en un gran emperador de la India muy poderoso como su padre, o que más bien se iba a convertir en un santo, pero que su familia perdería todo el poder del reino. Su padre, desde luego, quería que Gautama siguiese sus pasos como gobernante, así que mantiene a su hijo aislado en el palacio preparándolo para ser rey, lejos de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte. Gautama tenía todo tipo de lujos, joyas, sirvientes, estanques de loto e incluso hermosas bailarinas. Así pasó su vida Gautama. Creció, se casó y tuvo un hijo sin conocer a la gente ordinaria fuera del palacio. Durante 29 años vive tranquilo, protegido de las desdichas del mundo exterior. Pero un día, Gautama sale del palacio para hacer una pequeña excursión. Allí fue testigo por primera vez de cómo vivía la gente ordinaria, lo cual le causa un asombro indescriptible. Gautama se sorprende al ver a un hombre muy enfermo, al ver a un anciano y al ver a un moribundo. Rápidamente se da cuenta de que esta gente desafortunada representaba la normal e inevitable condición humana que un día también le tocaría a él. Se percata del nivel de sufrimiento que había en el mundo y se comienza a obsesionar con este tema. Gautama empieza a notar que en la vida el sufrimiento parecía ser una constante. Él no quería sufrir ni que otros sufrieran, por lo que se propuso encontrar una solución y un camino para esto. Movido por el horror y la fascinación, Gautama deja a su hijo y a su esposa en el palacio y se va al mundo exterior en busca de respuestas. En su camino le pide consejos a muchos hombres sabios sobre cómo vivir la vida, pero las respuestas no le complacen. Entonces, inspirado por los santos ascetas que buscaban la vida espiritual en medio de la inmensidad del sufrimiento humano, privándose de todo tipo de sensaciones materiales, Gautama decide hacer un ayuno extenso, exponiéndose a las condiciones más duras al evitar cualquier tipo de comodidad o placer físico. Pero esto a la larga tampoco le funciona ni lo satisface. Por eso Gautama abandona la idea de dejar de comer y se sienta debajo de un árbol bodhi a meditar. Decide quedarse allí hasta encontrar una respuesta, una solución. Nada ni nadie lo haría moverse de ese lugar. Incluso según el credo budista, a Gautama se le aparece un demonio llamado Mara para tentarlo durante este periodo de meditación, ofreciéndole cosas increíbles. Pero Gautama no se inmuta y luego de 49 días de meditación, aparentemente comprende cuál era el problema. Sus conclusiones fueron que los humanos nunca están satisfechos, siempre quieren más y esa necesidad de tener cada vez más nunca termina, por lo que el sufrimiento tampoco termina. Al darse cuenta de esto, Gautama propone una manera de abordar el sufrimiento. No se puede evitar ni cambiar las dificultades de la vida, lo que sí se puede cambiar es la mentalidad frente a ellas.
Según él, no deberían enfocar las personas sus vidas en las posesiones materiales, las satisfacciones terrenales, ni cuestiones efímeras, mucho menos en lujos ni los más altos placeres, al igual que tampoco deberían enfocarse en el otro extremo, es decir, abstenerse por completo de comida o de cualquier comodidad. Al contrario, Gautama profesa que todos deben entender lo que él llama las 4 nobles verdades, de las que vamos a hablar más adelante, y según estas nobles verdades, vivir moderadamente en consonancia con ellas. Estas reflexiones y esta intensa meditación habrían llevado a Gautama a un estado de iluminación espiritual, que es precisamente lo que significa la palabra Buda. Por lo que a partir de este momento, él deja de llamarse Siddhartha Gautama para convertirse en Buda. Buda quería que otras personas también entendiesen y siguiesen este camino. Algunos de sus amigos lo escuchan, empiezan a seguirlo y se convierten en sus discípulos tras escuchar sus prédicas. Él le predicaba tanto a sus discípulos como a otras personas interesadas. En ese momento, la gran mayoría de los habitantes de la India eran hindúes. Ellos creían en el renacimiento y en la reencarnación. Es decir, naces, vives, mueres, luego naces otra vez, vives y mueres, y así sucesivamente en un ciclo sin fin, según los hindúes, llamado samsara. Además de creer en toda una diversidad de dioses y costumbres para honrarlos. Pero la idea de Buda era salir de ese ciclo sin fin y trascender a lo eterno. Por eso predicaba la importancia de liberarse del samsara, ya que renacer hacía imposible evitar el sufrimiento. Él trata ambas formas exageradas de vivir, tener muchas comodidades o vivir de la forma más precaria posible. Y para él ninguna de esas fue una buena forma de pasar su vida. Pero la gran pregunta que le hacían sus discípulos era, si no vuelves a nacer, entonces ¿dónde terminas? La respuesta del Buda era simple. No vas a llegar a ningún lugar sin una condición espiritual en la que trasciendes cualquier deseo terrenal. Trasciendes tu propio ego y conciencia individual, tu espíritu se libera de todo tipo de sufrimiento y del ciclo de los renacimientos. Es decir, según el Buda, eres libre porque no deseas nada. Este estado de iluminación es lo que se llama en el budismo como el nirvana. Nirvana significa apagarse. En ese estado apagado, entre comillas, de acuerdo con los budistas, se apagan todos tus deseos y alcanzas la paz. Buda predica por años cómo alcanzar el nirvana y describe, según él, cuál es el camino a seguir para trascender el sufrimiento, las llamadas 4 nobles verdades. La primera noble verdad, según el budismo, es que la vida es sufrimiento, o mejor dicho, el sufrimiento en todas sus formas es inherente a la existencia en el mundo. Esto fue lo que impulsó todo el viaje de Buda en un principio. Hay sufrimiento e insatisfacción constante en el mundo. La segunda verdad, según el Buda, es que el sufrimiento es causado por nuestros propios deseos, ya que tal y como decía, el apego es la raíz de todo tipo de sufrimiento, es decir, el deseo sexual asociado a los placeres con los sentidos del cuerpo, el deseo por la existencia asociado al nacer y renacer por ser esto o aquello, y el deseo por la no existencia, asociado al deseo por acabar con esto o aquello, que no conduce al apego, pero sí a una actitud destructiva frente a la vida. Estos 3 tipos de deseos, según la segunda noble verdad del Buda, son el origen del sufrimiento. La tercera verdad noble del budismo es que se puede trascender el sufrimiento eliminando estos deseos. Es decir, la cesación del sufrimiento viene con la cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, la no dependencia. Allí viene la verdadera libertad, según el Buda. Él afirmaba que lo que deben cambiar las personas es su perspectiva, no sus circunstancias. Las personas son infelices no porque no tengan suficiente dinero, amor o estatus social, sino porque son codiciosos, vanidosos e inseguros. Pero el budismo dice que al reorientar la mente con el espíritu, puede el hombre ser más feliz. Con el comportamiento correcto y lo que Buda llamaba una actitud consciente, una actitud presente que sea consciente de lo que se experimenta, también pueden las personas elevarse y ser mejores. Así se pueden transformar las emociones negativas y los estados de ánimo, convirtiendo la ignorancia en sabiduría, la ira en compasión y la codicia en generosidad. La cuarta y última noble verdad, según el budismo, es que se puede aprender a ir más allá del sufrimiento mediante lo que Buda denominó el noble sendero.
Esta llamada cuarta verdad o noble sendero incluye una suerte de programa con una serie de comportamientos correctos y sabios según el Buda para lograr la extinción del deseo. Esto es lo que el budismo llama el óctuple noble sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. De acuerdo con el budismo, la sabiduría es un hábito y no una simple realización intelectual. Las personas deben ejercitar sus impulsos nobles todos los días, tal como ejercitan un músculo, ya que el momento de la comprensión es solo una de las tantas partes para convertirse en una mejor persona según el budismo. Después de su muerte, los seguidores de Buda recopilaron sus sutras, que son sermones, prédicas o dichos, y desarrollaron textos para guiar a los seguidores en la meditación, la ética y la vida consciente. A pesar de eso, el budismo era poco común en la India, y solo un pequeño grupo de monjes vestidos de amarillo vagaban por el campo meditando silenciosamente en la naturaleza. Sin embargo, durante el siglo III a.C., un rey llamado Ashoka se convierte al budismo y envía monjes a todos los rincones para que difundieran la práctica. Tras esto, esta tradición espiritual de Asia se expande alrededor del mundo, tanto así que los seguidores del Buda se dividen en dos grandes escuelas, el budismo Theravada en el sudeste asiático y el budismo Mahayana que se establece en China y en el noreste de Asia. Y en la actualidad hay aproximadamente 1.000 millones y medio de budistas tanto en Oriente como en Occidente que intentan seguir las enseñanzas de Buda. Las prédicas del Buda contienen verdades ancestrales que están presentes en muchas otras religiones, no exento el budismo de sólidos cuestionamientos espirituales y teológicos de parte de otros credos, como la inconveniencia o la imposibilidad de anular totalmente el deseo, lo cual anularía también el deseo de salvación o de trascendencia. Pero independientemente de la religión de cada quien, todos nacemos como el Buda, sin saber cuánto sufrimiento hay en el mundo. La insatisfacción es un mal crónico presente especialmente en nuestra sociedad contemporánea y somos incapaces de comprender o enfrentar plenamente que la desgracia, la enfermedad y la muerte nos va a tocar a todos ineludiblemente. El estado espiritual y mental con el que abordamos la carga que es la vida marcará nuestro paso por el mundo. A medida que vamos creciendo, estas realidades pueden volverse abrumadoras y muchos viven evadiéndolas toda su vida hasta que la evasión de la realidad explota en sus caras. Y es allí donde las enseñanzas de distintas religiones nos recuerdan la importancia de enfrentar el sufrimiento directamente, indagando en sus causas de raíz. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado mucho y una vez más los invito a que se suscriban a nuestro nuevo canal Misterios de la Historia. No se pierdan el contenido que vamos a estar publicando allí, videos con información inédita, exclusiva y muy interesante. Sin más nada que agregar, pues también invitarlos a que en este video dejen sus me gusta, sus comentarios, se suscriban si no lo han hecho a La Nueva Enciclopedia y que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.